Pero este mosaico también se ve que ha sido tratado de borrarle, de rasparle el nombre donde se habla de ella como obispa y madre de la iglesia. Estos son los documentos históricos que existen. Les mencionaba yo este libro, Mujeres Ordenadas de la Iglesia Primitiva, donde mencionan todos estos tipos de documentos, todo este tipo de iconográficos, de descripciones lapidarias, es decir, en las tumbas se encuentran las descripciones, yace aquí tal mujer obispa de la iglesia tal, yace aquí tal mujer diaconisa de la iglesia tal, todos desde el siglo I al siglo III de la iglesia cristiana. Hay muchos más documentos, no tengo todos los libros en este momento. Si llegare a existir un matrimonio de pastores, ¿quién seguiría a quién? ¿La pastora al pastor o viceversa? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La mirada está en Cristo, hermanos, no hay que desviarnos. Y eso ya sería cuestión del matrimonio. ¿Quién seguiría a quién? Si uno es pastor en una iglesia, el otro es pastor en otra iglesia, aún no se da, no estamos acostumbrados a ver eso porque no tenemos a ninguna pastora presbiteriana en nuestra iglesia, nacional presbiteriana. Sin embargo, hemos visto a muchas mujeres ordenadas en otras iglesias en el mundo. Tenemos a mujeres que egresaron del seminario presbiteriano que han sido ordenadas en otras iglesias presbiterianas. En Estados Unidos está Rosy Miranda y en España está Eva Domínguez. Y sus esposos también son pastores. Algunas de ellas trabajan junto con sus esposos y algunas de ellas tienen iglesias independientes. Esto depende del matrimonio. Cuando a una mujer se le ha encomendado una tarea y autoridad para realizarla como misionera o licenciada predicadora y se le ha encomendado un campo donde servir al Señor, ¿le hace diferente si es ungida o no? Claro que no, pero la dignidad del ministerio la da el Señor y hay que estar, como dice el apóstol Pablo, todo decentemente y con orden. Falta algo ahí que los varones no les han querido dar a las mujeres. Sin embargo, a pesar de esto, ustedes lo han visto en sus campos. Las misioneras van al campo donde ustedes las mandan, hacen las mismas funciones, pastorean, consuelan, visitan, predican, enseñan. Tienen la misma autoridad que un varón delante del pueblo de la iglesia, delante de la iglesia del pueblo de Dios. El no estar ordenadas no es cuestión de ellas, es cuestión de la iglesia. Pero ellas pueden ejercer su ministerio, aun cuando no pueden ejercer la ministración de los sacramentos. Pero Dios las ha llamado. Yo les pregunto a ustedes, si Dios las ha llamado para ejercer un ministerio y ustedes lo impiden, ¿qué pasa con esto? ¿Falló o equivocó Dios cuando dijo a Moisés que se acerque a ti, Aarón, para que sean mis sacerdotes con sus hijos? ¿Olvidó Dios a las hijas de Aarón que no llamó? Los reglamentos o la logística que nos presentó el Ministerio de Educación de la Asamblea General decía que solamente deberían ser preguntas relacionadas con la ponencia. No hablé nunca del Antiguo Testamento, no hablé nunca de Aarón, me reservo contestar esta pregunta, puesto que no está incluida en mi ponencia. ¿Acepta usted que la Biblia le llama a someterse a su marido y sujetarse a su liderazgo? Qué bueno que hacen esta pregunta, porque me la hacen siempre. Vamos a revisar Efesios 5. Someterse, el verbo jupotazo, someterse. Y cómo les encanta a algunos varones solamente leer el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si me preguntan si yo me sujeto a mi esposo, por supuesto que sí. Con todo el amor del mundo me sujeto a mi esposo y por ahí anda Rubén, allá arriba, y él les podrá decir que sí me sujeto a él. Pero porque en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en amor. Como yo me sujeto a él, él se sujeta a mí. Porque esa es la palabra de Dios y esa es la instrucción de Dios, someternos unos a otros en el amor del Señor.
Y Él me ama como Cristo amó a la iglesia, tanto que se entregó a sí mismo por ella. Por eso le reconozco como mi cabeza, porque mi esposo es mi cabeza, mi dador de vida, aquel que me hermosea como Cristo hermoseó a su iglesia, así como Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. La mayoría de los igualitarios apelan al nuevo orden salvífico para justificar sus postulados. Sin embargo, implícitamente están diciendo que el antiguo pacto era patriarcal, misógino y machista, ignorando el hecho de que el antiguo pacto fue instaurado por Dios. Tal planteamiento propone que Dios impuso algo defectuoso a fin de proveer algo perfecto. Sería decir que Dios hizo malas para que vinieran buenas. ¿Puede sostener sus ideas sin comprometer la inspiración y autoridad del Antiguo Testamento? Pues yo creo que la misma pregunta le han de haber hecho a Pablo los judeocristianos. Entonces, ¿cómo era antes el pacto? Tú nos dices que ya no hay circuncisión. Tú nos dices que ya no es necesario obedecer la ley. Y entonces, ¿por qué nos dices eso? ¿Era algo malo? ¿Estaba Dios errado? Y de repente viene alguien a quien tú nos presentas que se llama Cristo, que es el Salvador, el Hijo de Dios. Creo que la misma pregunta le han de haber hecho a Pablo. Y Pablo contesta, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo todas las cosas son renovadas. Y en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Todos somos hechos iguales por medio del bautismo y somos herederos de las promesas de Abraham. No es que algo sea malo o sea bueno, simple y sencillamente es el desarrollo de la historia de la salvación. Sí, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, y si no sois pastoras, ¿no sois de Cristo? Somos del cuerpo, ese es el punto, somos del cuerpo, porque por medio del bautismo somos parte de la iglesia. O ustedes han bautizado mujeres y les han dicho, ¿no eres parte de esta iglesia? No, hermanos, ustedes han bautizado mujeres, ustedes han bautizado niñas y las han recibido como miembros en plena comunión de la iglesia. Y porque somos parte de la iglesia, pertenecemos al cuerpo de nuestra